Muy buenas tardes, alumnos. Nos encontramos en una microclase más. El tema de hoy son criterios en la asignación de los recursos, ¿sí? Como bien saben, en la microclase que fue publicada anterior a esta, hemos desarrollado el proceso administrativo en su conjunto, ¿sí? Que implica la planeación, la organización, la dirección y el control. Estas cuatro etapas, ¿sí? O cuatro funciones fundamentales de la administración están entrelazadas, ¿sí? E interrelacionadas entre sí en cuanto al desempeño de una función de otra, no es que comienza y termina, sino que se da o se inicia de una forma siguiente, ¿sí? Más que nada quería recordarle esto, ya que son temas del eje temático número 2, ¿sí? Pasando al tema que compete el día de hoy, que son criterios en la asignación de los recursos, vamos a hablar un poco en cuanto, ya si bien habíamos mencionado lo que es la asignación de los recursos humanos, dice que consiste en asociar a cada una de las tareas en el proyecto las personas, equipos y materiales necesarios, ¿sí? Para que éstas se puedan realizar. Esta es una labor obviamente complicada y fundamental en la planificación y el desarrollo de la gestión del capital humano, ¿sí? La asignación de recursos, también es la correcta gestión de los recursos humanos, es fundamental, ¿sí? Para el adecuado funcionamiento de cualquier unidad hospitalaria, ya que se ocupa obviamente del mayor activo que poseen, o sea, sus profesionales, y estos son sin lugar a duda los que en la última instancia van a aportar lo que es el valor al sistema, ¿sí? Es lo que van a llevar al cumplimiento de esos objetivos que fueron establecidos por la institución hospitalaria o cualquier tipo de organización o empresa, ¿sí? En cuanto a la dotación de personal, que es un tema que habíamos desarrollado anteriormente del eje temático número 2, que hablaba sobre la administración del personal, del cálculo de dotación, así como el proceso de selección, la evaluación de desempeño, capacitación, relaciones y el equipo de salud, la Organización Panamericana de la Salud define la dotación de personal como un proceso integrado para determinar el número y categorías del personal, ¿sí? De enfermería, que obviamente es requerido para ofrecer un nivel determinado previamente de calidad, de atención a una población específica de usuarios, ¿sí? En este caso tenemos a los pacientes o clientes dentro de la institución de salud. Todo lo que tenga que ver en cuanto a los recursos humanos implica temas como los horarios laborales, los honorarios, las ausencias, las licencias, así como también cada uno de estos temas que traen en otro conjunto otros datos sí que son importantes eh, para la gestión. Como bien les mencionaba, el tema de hoy son los criterios en la asignación de los recursos y debemos tener en cuenta estos factores que van a determinar las necesidades del servicio de enfermería, ¿sí? Dicen que los tipos de pacientes admitidos es uno de los factores importantes que determinan las necesidades del servicio de enfermería, ¿sí? Va a depender si la medicina es interna, o sea, si el tratamiento o es una cirugía, dependiendo de qué sector, de qué servicio también, por ejemplo, si es de pediatría, ¿sí? La duración de la estadía y la gravedad de la enfermedad, ¿sí? Son factores y variables que es preciso tener en cuenta, ¿sí? Las políticas de personal, tales como los salarios pagos,
los diferentes tipos de personal, la duración de la jornada laboral y así como también diaria de trabajo, la flexibilidad del horario, la duración, vacaciones, feriados, licencias. Todos esto constituyen factores que pueden estar obviamente controlados por la administración y todo lo que tenga que ver en cuanto a recursos humanos, ¿sí? Y obviamente por el enfermero encargado, ¿sí? También dice que es preciso considerar el tamaño del hospital y el índice de ocupación, ¿sí? De las camas, los hospitales de gran tamaño, por ejemplo, requieren más personal de enfermería que los hospitales pequeños, así como también en el número, como bien le decía, de recurso humano para atender al mismo número de pacientes, ¿sí? Esta situación se puede invertir en enfermería y especialmente en los hospitales muy pequeños, ¿sí? En los cuales se debe tener en cuenta el factor de cobertura mínima. Esto lo establecía Bloch en el año 1956, perdón. Es preciso también estudiar el tipo y la cantidad de atención, ¿sí? Que se brindará, porque esto afecta el número de horas de atención directa que se le brinda al paciente o cliente, ¿sí? También es importante la proporción que se brinda de atención de enfermería suministrada obviamente por las enfermeras profesionales, así como también por el personal auxiliar, ¿sí? También es importante y es necesario considerar la cantidad y la calidad, así como también en cuanto a la supervisión disponible y proporcionada, ¿sí? Así como la eficacia de la descripción y la clasificación de los puestos. Hay que tener en cuenta también el método de asignación del personal de enfermería a los pacientes, método funcional, por casos o de equipo. Asimismo, es preciso considerar el método empleado para realizar los procedimientos de enfermería, ¿sí? Simples o complejos, y los métodos de anotaciones, como son los registros de enfermería, ¿sí? Que bien sabemos que es una documentación legal y que está regida y establecida en la ley de nuestro ejercicio profesional, ¿sí? También es necesario tener en cuenta los estándares de atención de enfermería, ¿sí? Esto entonces es un poco en cuanto a los factores que debemos tener en cuenta que determinan las necesidades de los servicios o del servicio de enfermería, ¿sí? Muy bien. Continuando, ahora pasamos a lo que tiene que ver en cuanto a los insumos, ¿sí? Dice que el administrador de los servicios de enfermería recibe información, ¿sí? Esta información puede ser en cuanto a insumos o acerca de los procedimientos, digamos que tienen que seguir en la elaboración del presupuesto. Esto de acuerdo con las pautas señaladas, ¿sí? Por la administración financiera de la institución. Incluyen factores que tienen que ver en cuanto a una base general de la administración, obviamente financiera, ¿sí? Ya sea libre de deudas, fuentes de ingresos, ampliaciones o renovaciones, aumentos, reducciones, así como también ante cualquier imprevisto que pueda suceder dentro de los departamentos de la institución, ¿sí? También implica o incluyen la situación económica, industrial y de salud, tanto a nivel local como a nivel nacional, ¿sí? El efecto también, esto incluye el efecto sobre la ocupación de otras instalaciones de la institución, ¿sí? El rendimiento de cuentas ante el público por medio de un consejo o una fundación. Estos son factores que incluyen, digamos, todo lo que tenga que ver dentro en cuanto a la información y así como también a los insumos, ¿sí? Acerca de los procedimientos
que obviamente van a tener una estrecha relación y que van a seguir en la elaboración del presupuesto, ¿sí? Continuando, también dice que el administrador de servicio de enfermería cuenta con los siguientes procedimientos, que son la formulación de metas, así como también de objetivos del periodo para el cual se prepara el presupuesto, ¿sí? Y obviamente que debe determinar la política administrativa de las operaciones futuras. Y también tienen formatos prediseñados para presentar la información del presupuesto. Obviamente esto va a incluir todo lo que tenga que ver en cuanto a las instrucciones con ejemplos sobre la manera como se debe utilizar, el tipo de información que proporcionará el departamento de contabilidad, la escala de los salarios también, ¿sí? Eh, Así como también información relativa en cuanto a los nuevos puestos y niveles máximos y mínimos de salarios, las políticas que van a afectar el presupuesto, ¿sí? Obviamente, estas políticas tienen que ver en cuanto a la política del personal, referente a cuanto a vacaciones, enfermedad, servicios de salud, mantenimiento de costos y otros contratos que afectan al personal, tales como el seguro social, el seguro de compensación de los trabajadores y el sistema de seguro médico, ¿sí? Esto entonces son en cuanto a los aspectos que debe tener en cuenta el administrador de los servicios de enfermería, ¿sí? Continuando en cuanto en cuanto al el administrador de los servicios de enfermería, dice que recibe del Departamento de Contabilidad una clasificación contable, ¿sí? Que tiene los rubros de ingresos y gastos del presupuesto de cada departamento, ¿sí? Con estadísticas que obviamente son importantes, incluyendo los resultados estadísticos y financieros, así como también los recursos que, o aquellas ejecuciones que fueron realizadas con anterioridad, las compras realizadas y el control y registro del inventario, los registros y políticas eficaces también, ¿sí? Obviamente de admisión y de la periodicidad del presupuesto, ya sea anual, bienal o un plan de largo plazo. Uno obviamente de estos requerimientos fundamentales del control presupuestario adecuado y de la preparación del presupuesto es la capacidad de comprar o de comparar, mejor dicho, el desempeño real de las estimaciones previas. Esto, continuando con el tema, es más bien una percepción que se, que se ha llegado después de varios estudios que han realizado en cuanto a una percepción de que muchas organizaciones, ¿sí?, de servicios de enfermería no cumplen o no han cumplido con su propósito, y los factores importantes o destacables es porque sus administradores no comprenden o no comprendieron, ¿sí?, la importancia, por ejemplo, de los insumos, del medio, así como también y de la estructura o funcionamiento del mismo. O porque no evaluaron obviamente las influencias también del ambiente, ¿sí? Dicen que para los administradores de enfermería el problema de los insumos abarca en tanto y cuando a la necesidad de evaluar esos insumos, la consideración de los insumos, obviamente, que afecta al presupuesto y por ende al programa de enfermería, ¿sí? Así como también el desarrollo de métodos para integrar de manera eficaz estos insumos al presupuesto. Obviamente con el fin de formular metas, objetivos y procesos del departamento.
Continuando con lo que tiene que ver en cuanto a insumos, van a ser diversos los insumos provenientes del medio, ¿sí?, que debe manejar el administrador de enfermería. Pero es importante mencionar el sistema económico o insumo financiero, las tendencias de los costos, las situaciones laboral, industrial y de salud a nivel local y nacional, así como también las políticas de las áreas de funcionamiento y su efecto en la ocupación de las instalaciones de atención de salud y la administración del personal, ¿sí? El administrador de los servicios de enfermería tiene que comprender todos estos factores, así como también sus demandas y predicciones respecto al futuro de la organización, ¿sí? Estos insumos y sus consecuencias van a constituir o constituyen un marco, ¿sí?, que es preciso tener en cuenta en la preparación del presupuesto. Pasando ahora a lo que tiene que ver en cuanto a la planificación del presupuesto, dice que es necesario elegir entre el sinnúmero de necesidades relacionadas con los programas y actividades que debe realizar el servicio de enfermería, ¿sí? La decisión de los programas, por ejemplo, y actividades que se incluirán en el presupuesto del servicio de enfermería va a implicar un importante problema, ¿sí? O implica el importante problema de la determinación de los valores relativos de todas las necesidades que compiten entre sí. Esto tal vez la inclusión de un programa represente la exclusión de otros, ¿sí? Algunos recursos financieros son limitados en relación en cuanto a las necesidades y con las necesidades de atención de los pacientes, de las personas encargadas de tomar las decisiones. Tienen que preguntarse si los beneficios obtenidos con el programa que se incluyó en el presupuesto son los mayores que los de los programas excluidos, ¿sí? Esto según Verne Lewis, para tener en cuenta de este autor. Pasando ya a lo que es a la programación, el servicio de enfermería es responsable de la programación de cada objetivo y de la determinación de los costos correspondientes, ¿sí? Incluye 5 presupuestos. El personal, que es basado en las necesidades del mismo. El segundo es los servicios de apoyo. El tercero es el equipo y suministro. El cuarto son los gastos de capital. Y el quinto es la evaluación. Cuando pasamos a hablar del presupuesto del personal basado en las necesidades de personal, tenemos la clasificación de los pacientes y las necesidades de atención, ¿sí?, que son directa e indirecta, obviamente en función de la cantidad y de la calidad del personal. La clasificación de los pacientes de acuerdo con las necesidades de atención de enfermería constituye un cambio comparado con el método tradicional de limitarse a contar el número de camas ocupadas, ¿sí? Ciertos criterios como las limitaciones físicas de los pacientes, las necesidades de enseñanza en salud, los procedimientos de enfermería y los factores emocionales determinan las necesidades de atención de enfermería, ¿sí? También básicamente el grado de enfermedad que sufre el paciente y la cantidad de atención que necesita determinan cuántas horas de trabajo del personal de enfermería se requieren en el servicio, ¿sí? Se puede estudiar también la atención de enfermería que se brinda a pacientes que tienen restricciones físicas, por ejemplo, reposo absoluto, en cama, parcial, en cama y
obviamente los distintos tipos de pacientes ambulatorios y darle un valor en tiempo. Por ejemplo, los que requieren atención continua, los que necesitan de más de 20 minutos y los que requieren entre 10 o 20 minutos. A los factores emocionales también se les puede dar un valor en tiempo, ¿sí? Por ejemplo, las enfermeras dedican cierta cantidad de tiempo a escuchar el relato que un paciente hace respecto a su temor a la internación, por ejemplo, o a la cirugía, o con respecto a su familia, o así también de sus ansiedades, ¿sí? Es preciso, obviamente, en este caso, establecer un factor de tiempo para las necesidades en cuanto a la enseñanza sobre la salud también, ¿sí? Obviamente, de esta manera es posible estimar los requerimientos de tiempo, de atención, de enfermería de los pacientes dentro de cada categoría de la enfermedad, ¿sí? En cuanto a la determinación de las necesidades de atención directa de los pacientes en función de la cantidad, Wolf y Jung en 1965, estos investigadores clasificaron a los pacientes ¿sí? en 3 categorías, basándose en el grado de autosuficiencia de los pacientes. Las siguientes categorías enumeran las distintas combinaciones de factores de cada categoría de pacientes, ¿sí? Tenemos la categoría 1, son los pacientes que cuidan de sí mismos, son aquellos que presentan cualquiera, por ejemplo, son ambulatorios o que circulan en una silla de ruedas, pero pueden alimentarse por sí mismos, o tal vez requieren que se les corte, por ejemplo, la comida y puedan bañarse en el cuarto de baño o en la cama, también recibiendo ayuda para lavarse, bañarse, ¿sí? La categoría número 2 son los pacientes que requieren atención parcial, ¿sí? O intermedia, en cuanto que presentan obviamente una combinación de criterios, ¿sí? O sea, por ejemplo, el paciente es ambulatorio, con ayuda, se puede bañar, requiere de ayuda completa para alimentarse, por ejemplo, ¿sí? O tiene problemas en la visión, así como también necesita una terapia de oxigenoterapia. También tenemos pacientes que necesitan ayuda total para sentarse o en silla de ruedas, para ser bañados, requieren alimentarse, o sea, no pueden alimentarse por sí mismos, y también o sea, es necesario que se le apliquen alimentaciones parenterales, ¿sí? Necesita oxigenoterapia y tienes problemas en la visión también. Ya pasando a la categoría número 3, tenemos los pacientes que requieren atención intensiva, ¿sí? O total. Obviamente, estos pacientes, personas o clientes presentan todas las combinaciones que incluyen las categorías 1 y 2, ¿sí? Estos pacientes obviamente tienen necesidades educativas también y psicosociales que requieren más de 30 minutos en un periodo de 24 horas. Muy bien. Esto ha sido entonces la microclase de hoy en cuanto a criterios en la administración de los servicios, en la asignación, perdón, de los recursos en los servicios de enfermería, ¿sí? Hemos visto
que la dotación en cuanto a la asignación también de los recursos hace obviamente a un desempeño correcto de gestión en cuanto, por ejemplo, a los recursos humanos, a los insumos, entre otros, ¿sí? También vimos los factores, cuáles son importantes, porque van a determinar las necesidades del servicio de enfermería, ¿sí? Esto también en cuanto, como bien decía, a los insumos, a las percepciones que existen, en cuanto obviamente por qué no se llegan a establecer los objetivos, por ejemplo, de los servicios de enfermería, en cuanto a la planificación también de lo que es el presupuesto, ¿sí? El presupuesto, bien dijimos que estaba condicionado por 5 tipos de presupuestos, que eran los del personal, de los servicios de apoyo, los equipos y suministro, los gastos de capital y la evaluación. Esto es como para hacer un breve repaso, ¿sí? Y también cómo está en cuanto a la clasificación de los pacientes y las necesidades de atención directa, ¿sí? E indirecta. En cuanto obviamente a la función de cantidad y calidad del personal. Esto lo pueden ampliar, como siempre les digo, la bibliografía que utilizo para el desarrollo de las microclases y de las cuales obviamente van a salir las preguntas para el integrador que vamos a tener, es de la bibliografía Administración de Enfermería, o sea, teoría para la práctica con un enfoque de sistemas, ¿sí? Esta bibliografía lo encuentran en el recurso bibliográfico, como siempre les menciono, y de allí pueden hacer una lectura para ampliar sus conocimientos en cuanto a cada uno de los temas que fuimos desarrollando hasta el momento, ¿sí? Entonces, bien saben, ante cualquier inquietud, no duden en consultar, no dejen pasar. Si tienen alguna duda, me preguntan, vemos cómo podemos solucionar, buscar el modo o realizar algún tipo de Zoom también, ¿sí? Por cuestiones por ahí horarias no los puedo realizar, pero las clases en directo, pero ustedes saben que pueden y deben consultarme si tienen alguna duda en cuanto a los temas ya desarrollados, ¿sí? Desde ya, nuevamente, muchísimas gracias por su atención y espero que esta microclase haya sido de su agrado.